Hola, hola, hola. Mi nombre es Eric Waffle y bienvenido a esta lectura. En esta ocasión es sobre ciencia ficción. Vamos a leer 1984 de George Orwell. Es un libro de ciencia ficción que tiene temas interesantes. Yo personalmente me quedé en la página 34 y me quedé con esas ganas de seguirlo leyendo y registrarlo. Me va a hacer poder tanto escucharlo una y otra vez cada vez que lo quiera escuchar por el hecho de que sea audible. Y también tú, si lo quieres escuchar, esto puede ser como sí, una lectura audible que puedes escuchar. Y lo quiero compartir porque es de ciencia ficción, es un clásico, es una joya, está muy bien en todos los sentidos y lo recomiendo bastante. 1984 de George Orwell y vamos a leerlo, pero primero lo quiero compartir para poder este, crear este feedback si alguien lo ve y también que me ayuden con el audio si se escucha bien y así poderlo este, sí, poder hacer un feedback en tiempo real como no se escucha esto o se escucha diferente y así poder dar la retro. También decirles que este libro está muy bueno, me basé, o sea, me da mucha inspiración en cuestiones de ciencia ficción, al igual que los de Julio Verne, y se me hacen muy buenos. Entonces, se lo recomiendo y ya nada más déjenme compartírselo a mi tía para que lo reúna en el grupo de WhatsApp y, y ya comenzamos con la lectura. Se escucha muy bajito, o se escucha muy fuerte o no se escucha nada, por favor háganmelo saber. Y vamos a comenzar con esta lectura. 1984 de George Orwell. Vamos a ver la sinopsis. En una supuesta sociedad policial, el Estado ha conseguido el control total sobre el individuo. No existe siquiera un requisito para la intimidad personal. El sexo es un crimen. Las emociones están prohibidas. La adoración al sistema es la condición para seguir vivo. La policía del pensamiento se encargará de torturar hasta la muerte a los conspiradores, aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Winston y Julia, a pesar de ser miembros del partido y sabiendo que el Gran Hermano les vigila, se rebelan contra ese poder que se ha adueñado de las conciencias de sus conciudadanos. El camino que seguirán se convertirá en un peligroso laberinto hacia un final incierto. ¿Ok? Y vamos a leer la parte uno. ¿Ok? Parte uno, capítulo uno. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas del cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en su interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso con sus 39 años y una úlcera de varices por, por encima del tobillo del ascensor. Por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces en cada descansillo frente a la puerta del ascensor. El cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena leía una lista de números que tenía algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empeñado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen, aunque las palabras seguían distinguiéndose. El instrumento llamado teidotitalia podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo.
Winston fue hacia la ventana. Una figura pequeña y frágil, cuya delgadez resultaba realza por el mono azul uniforme del partido, tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espirales, y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones: "El gran hermano te vigila", decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cartel roto por un pico que flameaba esporádicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra: Ingsoc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a los agentes a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro. Era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había otra manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertiría en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien, y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Ok, vamos a ver qué tal va la lectura. El mismo va bien, continuamos. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla, así era más seguro, aunque como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres. Pensó con una sensación vaga de disgusto. Londres, principal ciudad de la franja aérea número 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas decrépitas casas demoníacas con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos recomodados con planchas de, cin- de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil, no podía recordar nada. Nada le quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantes, iluminados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban ininteligibles. El misterio de la verdad, que en neolengua, la lengua oficial de Oceanía, se le llamaba el Minber, era diferente, hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en las letras de la elegante forma, las tres consignas del partido: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental.
El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden, y el Misterio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minidantia. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Mininor. Ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí, a no ser por un asunto oficial, y en este caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambres espinosos, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con cara de gorila y uniformes negros armados con porras. Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de intranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio a esta hora, tuvo que renunciar a almorzar en la cantina y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de una estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Aquello olía a medicina, algo así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita, se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe como si lo hubiera recetado el doctor. Ok, una pausa para ver si está transmitiendo. Sí, seguimos transmitiendo. Yeah. Que vamos a continuar con la lectura. Al momento se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran a uno un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecería la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó su cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía Cigarrillos de la Victoria, y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se le salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño incuarto, con el lomo rojo, cuyas tapas de cartón imitaban al mármol. Por alguna razón, la telepantalla del cuarto de Stas se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada como era normal en la pared del fondo, desde donde podría dominar la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una cloaca que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que, al ser construido el edificio, habría sido calculado seguramente para alcena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad, ya que no podía evitar que oyera sus ruidos. En parte fue por la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer. Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello, su papel suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compra-venta en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido, y en el partido no debe, y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes, a esto se le llama en tono de severa censura, traficar el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos como cordones para los zapatos y hojas de afeitar, que eran imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie, y en pocos minutos adquirió el libro por $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía a hacer Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal, en realidad nada era ilegal, ya no existían leyes, pero si lo detenían podía estar seguro
estar seguro de que lo condenarían a muerte o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en su portaplumas. Lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico, se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar, pero él se había procurado una furtivamente y con mucha dificultad simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad, en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al habla escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego dudó unos instantes. En los intestinos se le había producido un ruido que podía delatarle. El acto trascendental decisivo era marcar el papel en una letra pequeña e inhábil y escribió. Ok, vamos a ver cómo va el en vivo. Bien, va bien el en vivo. Continuamos. 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984. Desde luego, la fecha había sido de aquella muy aproximadamente, puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía, pero cualquiera va a saber hoy en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntarse para qué estaba escribiendo él este diario. Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera y luego se le presentó sobresaliéndose terriblemente la palabra neolingüística, doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos, o el futuro se parecía al presente y entonces no le haría ningún caso, o sería una cosa distinta, y en tal caso lo que dijera carecería de todo sentido para el futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esa tarea se necesitaría algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, creía él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar el papel e interminablemente inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriendo por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus varices habían empezado a cogerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos, el absoluto vacío de esta blancura, el escozor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar y una leve sensación de atontamiento producido por la ginebra. De repente empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara el pánico, dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil iba trazando líneas torcidas, y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Anoche estuve en los flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una muy buena de su barrio, lleno de refugiados que lo bombardeaban, no sé dónde, del Mediterráneo. Al público lo divirtieron mucho los planos de un hombre muy muy gordo que intentaba escaparse nadando en un helicóptero que lo perseguía. Primero se le veía en el agua chapoteando como una tortuga, luego lo veías por los visores de las ametralladoras del helicóptero. Luego se veía cómo lo iban agujerando a tiros y el agua a su alrededor que se ponía toda roja, y el gordo se hundía como si el agua lo enterrara por los agujeros que le habían hecho las balas. La gente se moría de risa cuando el gordo se iba hundiendo en el agua. También una lancha salvavidas llena de niños con un helicóptero que venía dando vueltas y más vueltas. Había una mujer de edad madura que bien podía ser una judía y estaba sentada en la proa con un niño en los brazos que quizás tuviera unos 3 años. El niño chillaba con mucho pánico, metía la cabeza entre los pechos de la mujer y parecía que se quería esconder así, y la mujer lo rodeaba con los brazos y lo consolaba como si ella no estuviese también aterrada, y como si por tenerlo así en los brazos fuera a evitar que la ametralladora matara a los niños y las balas con ello. Entonces va el helicóptero y tira una bomba de 20 kilos sobre el barco y no queda ni una astilla de él.
el que fue una explosión, pero que magnífica, y luego salía su primer plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire. Yo creo que un helicóptero con su cámara debía haberla seguido así por el aire y la gente aplaudió muchísimo. Pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a armar un escándalo terrible chillando que no debían echar eso, no debían echarlo. Delante de los críos no debían hasta que la policía la sacó de ahí y arrastras. No creo que le pasara nada a nadie. Lo que importa es lo que dicen los proletarios, la reacción típica de los proletarios, y no se hace caso nunca. Winston dejó de escribir, en parte debido a que le daban calambres. No sabía por qué había soltado esta sarta de incongruencias, pero lo curioso era que mientras lo hacía se le había aclarado otra faceta en su memoria, hasta el punto de que ya se creía en condiciones de escribir lo que realmente había querido poner en su libro. Ahora se daba cuenta de que si había querido venir a la casa a empezar su diario, precisamente hoy era una causa de este otro incidente. Había ocurrido aquella misma mañana en el ministerio, si es que algo de tal vaguedad podía haber ocurrido, cerca de las 11:01 en el departamento de registro, donde trabajaba Winston. Sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los dos mundos de odio. Winston acababa de sentarse en su sitio en una de las filas de en medio, cuando entraron dos personas a quienes él conocía de vista, pero a las cuales nunca había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela, probablemente, ya que la había visto algunas veces con las mismas manos grasientas llevando paquetes de composición de imprenta. Tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara precoza y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono cedido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realzando así la atractiva forma de sus caderas. Y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Anti-Sex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio, y sabía la razón de este mal efecto. La atmósfera de los campos de hockey y duchas frías, de excursiones colectivas y al aire general de higiene mental que trascendía de ella. En realidad, a Winston le molestaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, las más fanáticas del partido, las que se tragaban todos los eslogan de propaganda, y abundaban entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por lo heterodoxo de los demás. Pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el corredor, la joven le dirigió una palabra, le dirigió una rápida mirada oblicua que por unos momentos dejó aterrado a Winston. Incluso se le había ocurrido que podía ser un agente de la policía del pensamiento. No era, desde luego, muy probable. Sin embargo, Winston siguió sintiéndose una intranquilidad muy especial cada vez que la muchacha se hallaba cerca de él, una mezcla de miedo y hostilidad. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de acercarse a el mono negro de un miembro del Partido Interior. O'Brien, se llamarle O'Brien, era un hombre corpulento, con un ancho cuello y un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. A pesar de su formidable aspecto, sus modales eran bastante agradables. Solía ajustarse las gafas con un gesto que tranquilizaba a sus interlocutores, un gesto que tenía algo de civilizado. Y esto era sorprendente, tratándose de algo tan leve. Ese gesto, si alguien hubiera sido capaz de pensar así todavía, podía haber recordado a un aristócrata del siglo XXI ofreciendo rape del siglo XVI, ofreciendo rape en su cajita. Winston había visto a O'Brien quizás solo una docena de veces en otros tantos años. Sentíase fuertemente atraído por él, no solo porque le entregaba el contraste entre los delicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta que quizás ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza de que la ortodoxa política de O'Brien no era perfecta.
Algo había en su cara que le impulsaba a unos a sospecharlo irresistiblemente, y quizás no fuera ni siquiera heterodoxia lo que estaba escrito en su rostro, sino sencillamente inteligencia, pero de todos modos su aspecto era el de una persona a la cual se le podría hablar si de algún modo se pudiese eludir a la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha, y es que, en verdad, no había manera de hacerlo. En este momento O'Brien miró su reloj de pulsera, y al ver que eran las 11:00, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaran los 2 minutos de odio. Tomó asiento en la misma fila que Winston, separado de él por 2 sillas. Una mujer bajita y de cabello color arena que trabajaba en la cabina vecina a los de Winston se instaló entre ellos. La muchacha del cabello negro se sentó detrás de Winston. Un momento después se oyó un espantoso chirrido como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio. Ok, hasta aquí le dejamos. Vamos en la página 9 de la lectura y lo continuamos en las siguientes lecturas. Si les gusta este video, háganlo saber y vamos a continuar las lecturas. Por el momento ha sido todo y gracias por estar aquí y por sintonizar y por todo. Así que hasta el siguiente en vivo. Adiós.